Recuerdo aquella noche con una claridad que duele. El mar estaba en calma y la luna llena brillaba sobre nosotros como una linterna en la oscuridad. El Caimán Negro, un viejo barco pesquero con más cicatrices que años de vida, surcaba las aguas del Pacífico con 5 hombres a bordo. Nos habíamos embarcado en una de esas travesías nocturnas que prometían buena pesca, pero lo que nos esperaba era algo que nunca hubiéramos imaginado. El cielo estaba despejado y el aire tenía un aroma fresco a sal. La tranquilidad era casi sospechosa, y a medida que la noche avanzaba, empezaron a surgir señales que indicaban que algo no estaba bien. Pedro, el capitán, un hombre robusto con años de experiencia y arrugas profundas, estaba en la proa, observando el horizonte con su mirada penetrante. Su voz rasposa rompió el silencio cuando avistó una luz en la distancia. La luz no era una simple señal de otro barco, sino un resplandor verde fosforescente que parecía parpadear como una estrella distante. La curiosidad nos llevó a acercarnos, a pesar de las advertencias de la experiencia acumulada. La atmósfera cambió de repente. El aire se volvió denso y el frío se hizo notar, a pesar del calor de la noche. La luz verde parecía estar en el agua, y mientras nos acercábamos, un canto suave y melódico empezó a llenar el aire. Era una melodía hipnótica, casi angelical, pero había algo en ella que nos inquietaba. La música parecía emanar de las profundidades mismas del océano, llamándonos con una promesa de misterio y peligro. Cuando el barco llegó al lugar exacto de la luz, la calma se rompió con un estremecedor grito de terror. Pedro, con su rostro pálido, ordenó que levantáramos las redes, pero antes de que pudiéramos reaccionar, la luz verde desapareció y el canto se desvaneció en el viento. Las redes emergieron del agua y lo que vimos fue algo que nunca olvidaremos. Enredada en las redes había una criatura que parecía ser una amalgama grotesca de pez y ser humano. Su cuerpo estaba cubierto de escamas negras y su piel era pálida, casi translúcida. Sus ojos, grandes y vacíos, parecían mirar a través de nosotros, y su boca estaba abierta en un grito silencioso que helaba la sangre. La visión de esa criatura era tan perturbadora que la mayoría de nosotros no pudimos evitar soltar un grito ahogado. Pedro, en un acto reflejo, ordenó que arrojáramos la criatura de nuevo al agua, pero antes de que pudiéramos movernos, las luces del barco se apagaron de repente, sumiéndonos en una oscuridad total. El mar comenzó a agitarse violentamente, y de la oscuridad emergieron figuras espectrales como sombras que se deslizan por el agua. Eran los espíritus de antiguos marineros con formas vagamente humanas, pero sus ojos eran agujeros vacíos y su presencia abrumadora. Sentí un frío extremo que me paralizó. La presencia de estos espectros era tan poderosa que el aire parecía vibrar con su energía. Cada uno de mis compañeros fue arrastrado al agua por estas manos invisibles. Sus gritos se desvanecieron en el rugido del mar. Estaba solo, luchando por mantenerme a flote en medio del caos. Cuando el agua se calmó y las luces del barco volvieron a encenderse, el Caimán Negro estaba completamente vacío. Las redes estaban vacías y los rastros de nuestros compañeros habían desaparecido. El mar estaba en calma nuevamente, como si nada hubiera pasado. Desde esa noche, cada vez que veo una luz verde en el horizonte o escucho un canto extraño en el viento, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo. El Caimán Negro nunca volvió a navegar y yo tampoco he vuelto a salir de noche. Sé que lo que vivimos aquella noche fue real y los ecos de aquellos gritos y la visión de la criatura y los espectros siguen acechándome en cada rincón oscuro del océano. Era una de esas noches en que el mar parece tener un carácter propio, un silencio tan profundo que resuena en los huesos. Estábamos en alta mar, a bordo del Sombra de Luna, un barco pesquero viejo pero fiable. La tripulación estaba en buena disposición, disfrutando de una noche tranquila después de una jornada de pesca relativamente exitosa. La luna llena colgaba en el cielo como una antorcha plateada
iluminando el océano con una luz espectral. A medida que la noche avanzaba, el ambiente cambió de forma sutil pero inquietante. Un olor extraño comenzó a flotar en el aire, una mezcla de podredumbre y sal, que hizo que el estómago de algunos de nosotros se revolviera. La niebla se arremolinaba a nuestro alrededor y las estrellas parecían parpadear con una intensidad inusual. A pesar de la desconcertante atmósfera, nadie le dio mayor importancia hasta que la vimos. Una figura emergió del agua, una mujer con cabellos largos y oscuros que parecían flotar y brillar bajo la luz de la luna. Su piel era pálida como la leche y sus ojos, de un azul profundo, reflejaban una tristeza infinita. Aunque su rostro era hermoso, había una intensidad en su mirada que ponía los pelos de punta. Sus movimientos eran elegantes, casi flotantes, mientras avanzaba hacia nosotros. Al principio pensábamos que era un espejismo o una ilusión provocada por la niebla, pero el canto que comenzó a llenar el aire era demasiado real para ignorarlo. Era una melodía suave y envolvente que parecía tener el poder de seducir y hipnotizar a quien la escuchara. La tripulación estaba en trance, sin poder apartar la vista de la figura en el agua. La sirena se acercó lentamente al borde del barco y el agua a su alrededor se tornó de un rojo intenso, como si la sangre misma se hubiera mezclado con el océano. La escena se volvía cada vez más perturbadora. La melodía que cantaba era ahora un lamento, una súplica desesperada que resonaba en nuestros corazones. Sin previo aviso, la sirena subió a la cubierta del barco con un salto ágil. Sus movimientos eran gráciles pero cargados de una amenaza inminente. Su presencia era fría, como si un aliento gélido la envolviera. Empezó a arrastrar a mis compañeros hacia el borde del barco, uno por uno. Sus garras, afiladas como cuchillas, rasgaban la piel de quienes intentaban resistirse. Los gritos de dolor y terror llenaron la noche, mezclándose con el sonido del agua salpicando y el estruendo del viento. Traté de gritar, de alertar a los que quedaban, pero mi voz se ahogó en el caos. Intenté moverme hacia el bote salvavidas, pero la sirena estaba entre nosotros, bloqueando cualquier intento de escape. Finalmente, logré encontrar un lugar donde esconderme, detrás de unos barriles en la bodega del barco. Desde allí, podía escuchar los gritos apagados y los sonidos de lucha que llegaban desde la cubierta. La sirena seguía cantando, su voz era una mezcla de triunfo y tristeza, como si estuviera disfrutando de su macabro ritual. El tiempo parecía dilatarse y cada segundo se sentía como una eternidad. Cuando finalmente me asomé, el barco estaba en un silencio mortal. La sirena había desaparecido y las manchas de sangre eran todo lo que quedaba de mis compañeros. El sombra de luna se balanceaba suavemente en el agua, ahora una tumba flotante de lo que una vez fue una tripulación vivaz. Volví al puerto al amanecer, exhausto y traumatizado. Nadie me creyó cuando conté lo que había sucedido, y la historia de la sirena de sangre se convirtió en una leyenda local, un susurro entre marineros sobre el peligro que acecha en la oscuridad del océano. Desde aquella noche he dejado de navegar, temeroso de que el canto de la sirena vuelva a llamarme a las profundidades, y su recuerdo persigue cada oleada del mar como una advertencia escalofriante. Era una de esas noches en que el océano parece ocultar más secretos de los que revela. Navegábamos en el Aurora del Mar, un pesquero de tamaño mediano que habíamos heredado de un viejo amigo. La tripulación estaba de buen ánimo, disfrutando de la compañía y de las cervezas mientras la luna se reflejaba en el agua como una lámpara de plata. De repente, una niebla espesa comenzó a rodearnos. Primero fue un fino velo, pero pronto se convirtió en una cortina opaca que limitaba nuestra visión a unos pocos metros. La niebla tenía una textura densa, casi tangible, y el silencio era tan absoluto que se podía oír el latido de nuestros corazones. En medio de esa oscuridad etérea, una figura emergió de la niebla, un viejo galeón que parecía estar en ruinas. El Aurora del Mar era un barco de madera, pero el galeón que apareció ante nosotros era mucho más antiguo,
con mástiles torcidos y velas rotas que ondeaban sin viento. Parecía una reliquia de otro tiempo envuelta en un manto de misterio y decadencia. El capitán, un hombre de carácter fuerte y siempre confiado, decidió que debíamos investigar. Nos acercamos al galeón con cautela. El barco crujía bajo nuestros pies como si el tiempo hubiera detenido su marcha. Cuando llegamos a su lado, un escalofriante crujido resonó en el aire y las luces de la aurora del mar parpadearon antes de apagarse por completo. La oscuridad era absoluta, solo rota por el tenue resplandor de las lámparas del galeón. Con nuestras linternas en mano, subimos a bordo del galeón. El aire estaba frío y cargado de un hedor a moho y sal. El barco parecía abandonado, pero había señales de reciente actividad. Huellas de barro en el suelo, muebles desordenados y un diario en la cabina del capitán. La escritura en el diario estaba manchada y temblorosa y contaba la trágica historia de una tripulación condenada por una maldición. Decía que el barco había naufragado hace siglos y que su tripulación estaba atrapada en una existencia espectral, condenada a vagar eternamente por el mar. Mientras leíamos el diario, un estremecedor chillido cortó el silencio, como el lamento de un alma perdida. La niebla se arremolinó alrededor del galeón y figuras espectrales comenzaron a emerger de la oscuridad. Eran marineros con rostros demacrados, su piel descompuesta y sus ojos vacíos. Las sombras de sus rostros reflejaban dolor y desesperación, y sus cuerpos parecían atravesar el aire con movimientos erráticos y frenéticos. Las figuras comenzaron a moverse hacia nosotros, sus manos extendidas en un gesto de súplica o agresión. El miedo nos invadió, y tratamos de retroceder a la aurora del mar, pero la niebla parecía haberse transformado en una prisión, bloqueando nuestro camino de regreso. El galeón parecía estar vivo, sus maderas crujían y gemían, y las sombras se volvían más densas, casi palpables. Uno a uno, mis compañeros fueron desapareciendo. Sus gritos se perdieron en el estruendo del viento y el rugido del mar. A medida que la noche avanzaba, me encontré solo en el galeón, rodeado por los espectros que avanzaban lentamente hacia mí. Su presencia era opresiva y podía sentir el frío de sus almas atrapadas. Finalmente, en un acto desesperado, encontré una pequeña barca salvavidas en la cubierta del galeón. Con un esfuerzo titánico, la lancé al agua y me lancé en ella, remando frenéticamente hacia la aurora del mar. La niebla se levantó lentamente y cuando finalmente llegué, el galeón había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. El aurora del mar estaba vacío y el amanecer apenas comenzaba a romper la oscuridad. Regresé al puerto solo, con la carga de recuerdos traumáticos y la certeza de que lo que había visto era real. Nadie creyó mi historia, y la leyenda del barco fantasma se convirtió en una advertencia para los marineros sobre los horrores que acechan en las profundidades de la niebla. Desde entonces, evito esa parte del océano, temeroso de que el galeón vuelva a aparecer y de que los espectros vuelvan a reclamar nuevas almas para su condena eterna. Si te fascinan los relatos paranormales como a mí, demuéstralo suscribiéndote a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ni una sola historia.